Antes de que instales un snorkel inoxidable en tu vehículo, detente un momento. Podrías estar cometiendo un error grave que podría dañar tu motor. La mayoría de los snorkels inoxidables que se instalan aquí son tubos de 3 o 4 pulgadas y estéticamente se ven geniales. Además, funcionan muy bien para mejorar el flujo de aire y para proteger tu motor cuando cruzas ríos o charcos profundos. Pero hay un problema que casi nadie menciona. Cuando llueve intensamente, 90 litros, el agua entra directamente por el snorkel y sin un sistema adecuado, esa agua puede llegar al filtro de aire. Si tu motor está alando mucho aire durante una tormenta, también está alando mucha agua y créeme, eso es un peligro serio. El agua en el filtro de aire puede causar daños graves al motor y lo peor es que muchas instalaciones de snorkel no incluyen un desagüe o un sistema para evitar que el agua entre, lo que hace que la situación sea aún más riesgosa. ¿Cómo evitarlo? Mi recomendación es instalar unas válvulas de retención conocidas como check valves. Coloca una en el tubo que va al filtro de aire y otra dentro de la caja del filtro. Estas válvulas permitirán que el aire fluya, pero evitarán que el agua entre en el motor. Así que si estás pensando en instalar un snorkel inoxidable, asegúrate de que tenga las protecciones necesarias. No pongas en riesgo tu motor por no tener un sistema de drenaje adecuado. Espero que este consejo te haya sido útil. Dale like si te ayudó. Suscríbete para más contenido sobre off-road y nos vemos en la próxima aventura.